La corrupción del cristianismo a la muerte de los apóstoles llevó a la iglesia cristiana a apartarse de los mandamientos por ignorancia. Satanás, cuando vio que el fuego del Santo Espíritu no lo pudo apagar, conforme a lo que puso en el corazón de los césares de Roma, ánimos de persecución y exterminio a los guardadores del sábado, mismo espíritu que hubo en Hitler. Lo que propuso es la mezcla de abominación y error al emerger el Estado papal, con ayuda de Justiniano y otros poderes que anteriormente le ayudaron a terminar con 3 tribus vándalas arrianas, como los vándalos, permítaseme la redundancia, y los érulos, y finalmente los ostrogodos, que fueron seguidores de Arriba, quien no creía en el Padre, Hijo, Espíritu como la deidad. Emergió pues así el papado, el cuerno pequeño que se sentó sobre los reyes de la tierra en la edad medieval y feudal, también llamada Edad Oscura, desde el 538 al 1798, con el fin de este poder, de mano de Belisario, general de Francia, tomando cautivo a Pío, papa de Roma, y llevándolo en cautividad a la Bastilla, donde murió. Pero desde que Constantino fundó Constantinopla en Turquía, como sede del Imperio Romano de Oriente en Occidente, quedó un vacío del poder en la ciudad de los 7 montes, donde dice la profecía que se sentaría en la iglesia que apostataría la verdad bíblica, y en su lugar pondría la abominación desoladora. Detuvo el continuo Otamid, que es la verdadera intercesión de Cristo en su santuario. En su lugar impuso el dogma y las tradiciones, y la principal forma de autoridad fue dada por Constantino con el primer decreto dominical, en el año 300 aproximadamente, donde se inundó la diferencia cristiana al observar el domingo. Sé lo que era el judaísmo, que observa el sábado, siendo que fuimos llamados a ser injertados al olivo. Alguien plantó algo diferente con visiones de su verdadero Dios, que si le dio una victoria diciendo esto, de la visión, que le diera a Constantino, su deidad mitraísta, de usar la cruz como símbolo en sus escudos de guerra. Cuando el apóstol Pablo, llamado a dar el mensaje a los gentiles, ya que no hubo más cabida a hablar en las sinagogas judías, ahora fue en las casas y en los lugares públicos de la fe de los primeros cristianos, conocidos como los del camino, pues era parte de la misión evangelista de ir de casa en casa hasta lo último de la tierra. No había lugares específicos de culto, como los inventara Constantino, quien ideó la iglesia como centro de reunión, siendo que la iglesia no es un edificio, sino las personas que amamos y anhelamos ser como el Señor. Se llama cristianos, pues somos pequeños Cristos, un discípulo más, uno que le sigue a Él y que hace las obras de Él. Todo esto fue cambiado por el misticismo, la religiosidad de los ritos romanos disfrazados ahora de Cristo, una mezcla de lo pagano y semi-cristiano a la manera y modos que hiciera Caín, en los primeros tiempos de la humanidad, a su manera, no a la manera que Él nos manda, por medio de sus obras que hablen, no como la fe de la obediencia da sus frutos, que fluyen naturalmente sin obligación, sino por gratitud. Es por eso que hoy en el mundo hay muchas religiones, pero pocos seguidores de Jesús de Nazaret, que se atreven a andar como Él anduvo y se niegan al yo, y se van de casa en casa como los primeros cristianos llamados los del camino, que no tenían como su maestro donde recostar su cabeza. En la Edad Oscura hubo quienes portaron la verdad bíblica cristiana primitiva, como los valdenses, los albigenses en el Piamonte, una zona entre el noreste de Italia colindante con Francia y con Suiza. Obviamente sus prácticas y herencia concluyeron con el viejo continente, hasta la Reforma protestante, y por último volverá su pueblo a las zonas escarpadas de la tierra. Para sobrevivir, porque la tierra que trajo el espíritu de persecución volverá a roer con sus aguas, cuando la mano del falso profeta y las hijas de la ramera rindan tributo a la madre de ellas, en la bestia del 8º reino, que dominará en toda la tierra. Y no permitirá comprar ni vender, sino al que se someta a su dominio por trabajo o convicción del engaño que se le ha permitido hacer, pues hará, y hoy hace milagros engañosos en la presencia de los hombres que amaron las tinieblas, después de haber recibido la luz, amaron las tinieblas, y dijeron en sus mentes y su corazón, pueblo suyo somos, ovejas de su prado, pero justicia no hicieron, sino injusticia. Y amarán más al error de sus corazones que la verdad de Dios en su palabra. Y se fueron tras los vales modernos del mundo, el dinero, el consumo y la tecnología, todo lo que consume sus tiempos tan pequeñitos, y pasan su vida terrena y nunca se saciaron, porque nunca vienen al agua viva de la Biblia.